Bueno, me lo estoy por creer porque ahí se me acercó Marcelo, me dio un abrazo caluroso y me decía, pastor, ya le tenemos casi todos los fines de semana. Entonces yo no entendí si era un cumplido, si era... No. Estamos tratando de tener, Marce, en el mismo nivel los elogios y las críticas, ¿verdad? Para que no... No, una broma. Agradecidos, amados, de poder estar. Literalmente venimos llegando del aeropuerto ahora, después de hacer una fila de 3 horas para chequear en emigración. O sea, el vuelo se retrasó un poquito en Holguín, la ciudad de mis hermanos, y bueno, cuando enfrentamos allí la parte de migración, literalmente había más de 2.000 personas para chequear y unos pocos agentes de funcionarios de migración, así que por la gracia de Dios estamos. No, indios, asiáticos, el que apaga el morro no vino en el vuelo mío, no vino. El que va a apagar el morro no vino. Hermanos, con una profunda gratitud al Señor por la vida de mis amados hermanos Junier, Gladys, gente de la que hemos visto estos años servir al Señor, pero no solo lo hemos visto, sino que lo hemos hecho codo a codo. Recuerdo hace 5 años ya, Tita, 5 años, algo así, en un evento, en un tiempo en que habíamos renunciado a participar en eventos, en congresos apostólicos, o sea, nos habíamos cerrado a todas las convocatorias, nos habíamos recogido disciplinadamente para escuchar este evangelio, habíamos cerrado todas las voces. Nos llega una convocatoria de un pastor amigo que ahora está radicado acá en la ciudad de Ohio, para que estuviéramos, y nada más y nada menos, a partir del 4 de enero en la ciudad de Matanzas, pero hacia la costa sur. Y como son las cosas del Espíritu, tuvimos la orientación de parte del Señor de ir por primera vez en unos 4 años. Y recuerdo que hablamos con el equipo, rentamos un camión, un Chevrolet del año 56, nos montamos todo en ese camión con asientos de fierros, de vigas, y nos fuimos hasta Matanza, casi 600 kilómetros. Primer día del evento, todavía no veíamos a qué nos había llevado el Señor. Segundo día, transcurrió la mañana y yo le decía al equipo, decía, wow, si no pasa algo, yo me estoy cuestionando que haya sido el Espíritu quien nos haya traído. Y bueno, después de la sesión del almuerzo, el anfitrión me pide que comparta algo en unos 10 minutos y recuerdo que compartimos una pequeña sentencia sobre la realidad de que la iglesia camina con los cielos abiertos, que una vez que Cristo ascendió, abrió los cielos y no se volvieron a cerrar. Y bueno, terminando esa sesión ya, se nos acercan este grupo de hermanos. Hermanos, ¿de dónde son? Somos de Las Tunas. Pero ¿con quién trabajan? ¿Con quién se congregan? Porque hay un sonido en ustedes con el que nos identificamos mucho. Y esos eran el pastor Junier en ese tiempo, Heidi, estaba Gladys también, y otro grupo de hermanos. A partir de ese día quedamos conectados en el Espíritu, nuestras almas también se unieron de alguna manera, y unas pocas semanas después, unos meses, ya les teníamos a ellos en Las Tunas, acompañándonos en un campamento de jóvenes, donde teníamos más de 150 jóvenes. Nos fuimos hacia la zona de la Sierra Maestra, y se fue tejiendo esta relación de propósito, el vínculo. Comenzamos a poder identificar que lo que estaba en el corazón de ellos era lo mismo que estaba en el corazón de nosotros, que era el mismo evangelio, que era la misma verdad, que era el mismo Espíritu produciendo la realidad de Cristo en grupos. Así lo hemos visto, pastoral, en este tiempo.
pequeños grupos, un grupito en Holguín, un grupo en la zona de la Sierra Maestra, un grupo en Las Tunas, nuestros hermanos en La Habana, y así comenzó esta historia de amor y propósito. Hoy tenerles acá, para mí de verdad que es un regalo extraordinario. Gladys, estoy lleno de gratitud por la manera como el Señor les guardó, como permitió que llegaran, pero tengo que serles sincero, la mayor gratitud que tengo en esta mañana es por lo que ustedes como casa son, por haber recibido primero a Ernestico y a Heidi. Mi corazón siempre estará lleno de gratitud para cada uno de ustedes como casa, por haberles recibido a ellos, y por todo lo que sé que ellos están llamados a aportar acá. Yo creo que cuando recibimos a alguien en nuestras congregaciones, no solo recibimos la familia, no solo recibimos, sino que recibimos también la medida de Cristo, la medida de solución que quienes llegan están llamados a manifestar. ¿Amén? Entonces, mis hermanos sé que no llegan con mentalidad de turista, no vinieron a hacer turismo a Miami, vinieron también con mentalidad de propósito. Así que bueno, en la medida que se vaya dando el descanso los próximos días, pues a cargar rápido las baterías para poder ser productivos en esta tierra que necesita mucho de Cristo. Dice amén. ¿Por qué no damos un aplauso y yo me aprovecho y me quito esto? Gloria al Señor. Bueno, estaba en la madrugada anoche pidiendo al Señor que compartí con ustedes y me venía esta frase, me venía expandidos para gobernar, expandidos para gobernar. Es un sonido que cuando lo escuché en mi espíritu por la madrugada me alegró mucho, porque ha sido una palabra de alguna manera que nos ha estado desafiando los últimos meses. La palabra, el desafío de ser expandidos, el desafío de que este proceso glorioso que se va dando, que se está dando en cada uno de nosotros por la vida de Cristo, no se detenga. Amén. No sé para cuántos en estos días es una realidad que Cristo está creciendo. Cristo está creciendo. O sea, hay una sola manera de que Dios siga creciendo, de que Dios siga siendo mucho más Dios de lo que es. Y es que la vida de su Hijo vaya creciendo en nosotros. O sea, ese incremento que vamos experimentando en nuestras vidas tiene que ver con la intención del Padre, de que la imagen, de que la envergadura de su Hijo vaya siendo cada día más grande, más intensa. Recuperando las palabras del apóstol Juan, vayamos teniendo cada día más densidad de Cristo en nosotros. Vaya viendo más una mayor medida de su justicia en los pensamientos de la iglesia y en las acciones de la iglesia. Que cada día vaya habiendo una mayor capacidad resolutiva en la iglesia, porque los pensamientos de Cristo van apareciendo. Amén. Que cada día en nuestro mundo interior vaya habiendo mayores niveles de adoración, de consagración, vaya habiendo mayores niveles de generosidad, vaya habiendo mayores niveles de disponibilidad para la obra a la que el Señor nos ha llamado. Bueno, todo eso se da cada vez que usted y yo somos expandidos por dentro. A ver, ¿cuántos entendemos la palabra expansión, verdad? Somos expandidos. Cristo es una realidad gloriosa, eterna, que fue depositada en el mundo interior de cada uno de los que estamos en este lugar. Y yo le decía a los jóvenes hace unos días en Las Tunas, desde que el Padre puso a Cristo en tu mundo interior, comenzó un forcejeo, tratando de que me entendieran de qué se trata, de qué se tratan estos desafíos, ¿verdad? Que la vida de Cristo en nosotros va produciendo.
Cuando el apóstol Pablo va a definir lo que era la vida del creyente, dice, nunca usa la palabra guerra espiritual. Pero el apóstol Pablo dice, tenemos lucha espiritual. Simón, ¿puedes pasar un momentico para ilustrar lo que es lucha? Mire, esto es lucha espiritual, literalmente. La palabra lucha espiritual no tiene que ver con un nivel de confrontación, no tiene que ver con un nivel de guerra. La iglesia, una vez que fue ubicada en Cristo, fue ubicada en la realidad más gloriosa que podía tener. No hay otra, no hay otro nivel. Gracias por su entusiasmo. Una vez que estamos en Cristo, estamos en el máximo nivel de gloria al que como iglesia podemos aspirar. ¿Estamos acá? No existe otra cosa. Dios no tiene nada más que darnos en esta noche. No, diga, ni lo necesitamos. O sea, una vez que estamos ubicados en la realidad de Cristo, nosotros estamos en la realidad que tiene las mayores potencialidades. Tenemos toda la gloria. Tenemos todos los recursos, tenemos la mejor y mayor ubicación que se puede tener. Sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Estamos acá? Entonces, la lucha espiritual, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con este forcejeo. O sea, una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que Él triunfó sobre los principados y las potestades. ¿Y qué más hizo? Los exhibió. O sea, nuestro Señor Jesucristo tuvo una victoria y lo próximo que se encargó fue de exhibir públicamente derrotados a los principados y las potestades. Pregunto, ¿qué sentido tendría exhibir públicamente a los principados y las potestades? Diga conmigo que hubiera evidencia. Amén. Porque el escenario de la cruz lo entendió el Señor perfectamente. Número 2, lo entendieron las tinieblas perfectamente. O sea, ese juicio que se ejecutó sobre las tinieblas, Satanás con todas sus estructuras de poder entendieron que habían sido derrotados. ¿Qué viene luego, Simón? Un escenario de exponer la victoria gloriosa de Cristo y al mismo tiempo la derrota de las tinieblas. Los exhibió públicamente derrotados. ¿Cuántos recuerdan a David mostrando la cabeza de Goliat? Bueno, si necesita un escenario evangélico, pues ahí lo tiene. Amén. Cristo mostró públicamente derrotadas a las tinieblas y constituyó a la iglesia. Y la iglesia fue ubicada y debajo de los pies de la iglesia, ¿qué quedaron? Las tinieblas. Todo lo que es tiniebla quedó legal y jurídicamente ubicado ¿dónde? Debajo de los pies de la iglesia. Y la Biblia dice que esa iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y Cristo qué es? La cabeza. Una analogía para que entendiéramos hoy que de la misma manera que si tomamos un cabello nuestro y tomamos una muestra de tejido epitelial de uno de nuestros pies y lo llevamos a un laboratorio, un pedacito de piel, lo llevamos al laboratorio, ¿cuál va a ser el resultado? La misma naturaleza, la misma información genética. Pastor, pero no es la misma sustancia de la que está hecha el cabello que la piel. No es la misma sustancia, pero es la misma esencia, es la misma naturaleza, es el mismo ADN. Amén. Cuando el escritor nos habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, ¿sabe lo que nos está diciendo? Que compartimos la misma naturaleza que Cristo, que compartimos la misma esencia que Cristo,
que compartimos la misma realidad existencial que Cristo y que compartimos la misma posición gloriosa que Cristo. Ubicados con Cristo en lugares celestiales. Desde los lugares celestiales se legisla, se establece, desde los lugares celestiales se gobierna. En los lugares celestiales no cabe la tristeza, la angustia, la depresión. Desde los lugares celestiales usted nunca va a escuchar una queja. Desde los lugares celestiales usted no escucha a nadie diciendo, pero ¿por qué el pastor Alejandro habla de mí? Desde los lugares celestiales todo lo que se gestiona, diga conmigo, es gobierno. Y la iglesia de Jesucristo fue establecida, fue posicionada en Cristo para gestionar gobierno en la tierra. Esa es nuestra realidad jurídica. Esa es nuestra realidad legal como iglesia de Jesucristo. No nos estamos abriendo un espacio en la tierra, no estamos abriéndonos un espacio en los sistemas. ¿Qué estamos tratando de hacer cada día? Nos estamos tratando de expandir, de que la realidad de Cristo se expanda, se abra paso dentro nuestro, y en la medida que eso va aconteciendo, entonces nuestros niveles de autoridad, de gracia, de eficacia, diga conmigo, de unción, van siendo mayores y superiores. Entonces, hablar un poquito en esta noche, hermanos, creo que uno de los peligros de tener tanto tiempo habitando este ámbito de congregaciones es que llegamos a un cierto estatus, ¿verdad que sí? Llegamos a un cierto estatus en el que de alguna manera se comienza a apagar nuestro anhelo de crecer y de expandirnos. Tantos años en las congregaciones, tanto tiempo habitando la iglesia, muchas veces terminan produciendo una falta de apetito por crecer y expandirnos. No sé si le ha pasado a alguien, pero es la realidad que en algún momento experimentamos en nuestras vidas. ¿Cuántos han estado en un zoológico alguna vez? ¿Amén? ¿Ha visto un tigre, un león? O sea, el león de las tunas no lo puedo usar en esta noche porque no rugía, daba lástima. El león de allá era vegetariano, comía col, repollo, ¿cómo le dicen acá? Col. Era vegetariano, se llamaba Pancho. Recuerdo de mi niñez Pancho, con mucho amor. Amigo de los niños, el león no rugía. Y crecí, y apenas hace unos meses pensaba, digo, es impresionante ver a un león o a un tigre en un zoológico. Porque cuando usted piensa en un tigre, ¿en qué usted piensa? Usted piensa en una máquina depredadora, ¿verdad que sí? Usted piensa en 100 o 200 kilogramos de músculo, de energía, con unas fauces así, con unos dientes, con garras. Cuando usted se imagina un tigre, un león, usted se imagina una maquinaria de muerte. Pero cuando usted va a un zoológico y usted se encuentra ese mismo león, ese mismo tigre dentro de una jaula de 2x3, pareciera un gatico. ¿Sabe por qué? Porque esa jaula terminó domesticando, yo quiero que usted preste atención a la palabra, terminó domesticando esa máquina de muerte que es ese tigre. Diga conmigo, la jaula. O sea, los primeros tiempos, desde que lo ubican en la jaula, forcejea, corre, trata de vencer ese límite metálico, pero llega el momento en que asume que nunca va a poder vencer ese perímetro. Y ese perímetro, ¿qué se vuelve? La realidad cotidiana. Y si a eso le sumamos que en el zoológico ese tigre va a comer, case o no case, trabaje o no trabaje. Porque eso es una de las cosas que la esclavitud produce. La esclavitud produce una medida de subsidio. El hombre que está bajo esclavitud muchas veces termina asimilando el perímetro pequeño de la vida. ¿Por qué? Porque acá yo tengo un estatus, estoy cómodo, acá me alimentan.
Acá no tengo grandes desafíos. Me alcanza con venir los domingos, me siento, recibo la palabra, canto, dejo mi sobre, participo de la página web. Pero, hermanos míos, la costumbre se volvió el perímetro pequeño. ¿Y sabe cuál es la crisis más grande de este perímetro pequeño? Que usted puede asumir ser domesticado, pero usted nunca va a experimentar plenitud, porque la plenitud usted y yo la experimentamos cuando la efervescencia de Cristo en nosotros nos hace romper esta cerca de la tradición, salirnos, comenzar a caminar nuestros días en osadía, comenzar a ir por aquellos que hasta ayer me pareció grande, pero que hoy los pensamientos de Cristo me están diciendo que la estatura del Hijo de Dios en mí va a ser siempre mayor que el desafío que la vida me está poniendo. Diga, la cerca pequeña. La cerca pequeña. Ese es uno de los peligros de cuando llevamos mucho tiempo habitando la iglesia. Terminamos asumiendo que la vida va a ser pequeña, de 1 metro por 1 metro. Y terminamos renunciando a crecer y a expandirnos. Nuestra mente natural es como esa jaula que apaga todos los instintos y los apetitos de la naturaleza de Cristo. Nuestra vida natural, nuestra mente natural termina siendo esa jaula, ese perímetro que apaga, que nos domestica, que apaga esos instintos de Cristo, que apaga las inclinaciones que la vida y la naturaleza de Cristo proponen. ¿Qué hay que hacer con esa jaula? Dígale a su vecino, rómpela. Hay que romperla. Es imposible, hermanos, agradar al Señor en estos días frente a un sistema que se reinventa todos los días, que se perfecciona en los métodos, en la tecnología. Estamos peleando literalmente. Creo que lo decíamos la vez anterior, padres, nuestros hijos, decíamos, tienen más, o encuentran más adrenalina en su teléfono que en pasar tiempo con nosotros. Creo que lo dijimos, ¿verdad? Bueno, si no lo dijimos, lo estamos diciendo hoy. Ese equipito electrónico de 4 o 5 pulgadas tiene más relevancia en la toma de decisiones de nuestros hijos que usted y yo como padres. Y el problema no está en que hemos fallado como padres, porque podemos haber sido excelentes padres, pero hay que entender cómo los sistemas se van reestructurando. Nuestros chicos encuentran más adrenalina, más emoción ahí. Es más atractivo. Pero ¿sabe por qué es más atractivo? Y esto lo voy a decir de mi experiencia en las tunas. En las tunas, en el caso de las tunas, porque la versión de Cristo que le estoy presentando a los míos todavía no es una versión expandida. Es imposible que Cristo aparezca en una familia. Es imposible que Cristo en su versión más expandida, más crecida, aparezca en una familia, amados míos, y tus hijos no quieran pasar tiempo contigo, y mis hijos no quieran sentarse conmigo y decirme, viejo, ¿a dónde vas? Cuando nuestros hijos nos pregunten un día, viejo, ¿a dónde vas? Pregúntale, ¿por qué, papi? Porque quiero ir contigo. Posiblemente esa sea la frase que hemos estado persiguiendo la vida entera. Que nuestros hijos nos digan, quiero ir contigo, quiero estar contigo las próximas 2 horas que no tengo clase. Papá, ¿qué vas a hacer? Voy a reparar la cerca. Quiero ayudarte. Porque sabe lo que está diciendo. Lo que lo seduce no son las herramientas, lo que lo moviliza es una sola cosa. Algo está brillando en mi papá que necesito estar con él. Diga, la versión expandida. La versión dilatada del Señor. Dios puso en el hombre, por la naturaleza de Cristo, amados, la capacidad de expandirse. ¿Cuántos dicen amén? Dios dio una serie de instrucciones en Génesis capítulo 1 y todas las instrucciones tenían que ver con expandirse. Multiplícate, sojuzga la tierra, gobierna, señorea.
Expándete, crece, dilata. A todo lo que Dios quiere usar, primero lo dilata y lo expande. Todo aquello que Dios quiere usar, primero lo dilata y lo expande. Amén. Dígale a su vecino, Dios no cabe en nada pequeño. Salmo 24, 7 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quiénes son las puertas eternas? Levante la mano derecha. Levante, diga, Señor, yo soy esa puerta. La palabra en el Salmo venía dirigida a la iglesia. Era esta la exhortación. Había una necesidad. ¿Cuál era? Que el Señor con su gloria entrara, que hubiera una manifestación exuberante de Dios en una realidad, en una familia, en una ciudad, en una situación, en una congregación. Y ahí nos presenta un protocolo. El protocolo no era decir, Señor, ven, entra, manifiéstate. ¿Cuál era? ¿Qué fue lo que entendió el salmista? Que primero se necesitaba un aumento en la estatura de ¿qué? De las puertas eternas. Y las puertas eternas, diga, somos usted y yo. Y si Cristo se expande en nosotros, y si como puertas eternas del Señor nuestras cabezas se levantan, ¿qué significa alzad, oh puertas, vuestras cabezas? Que la estatura mía como puerta tiene que comenzar a ser coherente con el Dios que quiere entrar, con el Dios que quiere manifestarse a través de mí. ¿Dice amén? Cambia la cara, acuérdese que soy tío de esta casa, ¿eh? Ahora, este proceso de dilatación que el Señor está trayendo a la iglesia en estos días se da única y exclusivamente por el efecto de la palabra. Y tiene un orden. Este efecto de dilatación, de crecimiento de la realidad de Cristo en nosotros, se da únicamente por el efecto de la palabra. Diga la palabra. Diga la predicación del Evangelio. Amén. No hemos tomado la decisión de no engañar nunca más a nuestra gente en Cuba, haciéndole creer que son los grandes congresos, que son los grandes eventos de jóvenes, que son las grandes reuniones las que destraban. La mayoría de los que venimos de Cuba hemos participado en todos los congresos que usted no se imagina, menos en los del Partido Comunista. Participamos en todos los congresos. Congresos de jóvenes, congresos de adolescentes, congresos de líderes. Todavía tengo agendas con los títulos, todos eran. ¿Y sabe qué produjeron en términos de expansión? Nada. Nuestra vida se ha expandido más los últimos 10 años a causa de este evangelio que todo lo que invertimos en congresos, en reuniones. Que la palabra de Dios es espíritu. Amén. La palabra de Dios viene, se introduce a nuestro mundo interior y excita la eternidad que está dentro nuestra. La palabra funciona como la bujía de los vehículos, ¿verdad? Viene, da un chispazo, amado Wilson, prende todo el combustible eterno que significa la naturaleza de Cristo en nosotros. Enciende nuestras capacidades, enciende la justicia de Dios que a manera de naturaleza está. ¿Cuántos tienen a Cristo dentro? Amén. Todo el que levantó la mano tiene toda la justicia de Dios instalada dentro. ¿Cómo se despierta esa justicia? Por el efecto de la palabra de Dios. Un abismo que dice, llama a otro abismo.
Era una figura profética que estaba hablando de lo que la palabra del Señor produce, el sonido que el Evangelio de Dios produce. Viene a llamar al abismo que significa la vida de Cristo dentro nuestro. ¿Estamos acá? Y ahí comienza la expansión. Dice Isaías capítulo 9 a partir del versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Diga, gran luz. Mire lo que el profeta Isaías está diciendo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Diga, gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿De qué está hablando? Diga, el efecto de la luz. La palabra de Dios viniendo a nuestras vidas, ¿qué produce? Ese despertar. Dice que estaban en tinieblas, vieron la gran luz. Y dice que los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y aquí vienen los efectos de la luz. Versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Lo que estaba ministrando nuestra pastora Tessa cuando llegaba y la escuchaba. La vida de Dios es la responsable de la alegría, del gozo perpetuo en los hijos de Dios. Porque yo puedo estar pasando por el peor de los escenarios humanos, pero yo puedo estar viviendo en el inalterable estado que es el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor está por encima de los estados emocionales. Porque en mi alma yo me puedo entristecer o me puedo alegrar, pero el gozo del Señor, diga conmigo, es una posición inalterable. ¿Cuántos estamos acá? Hermanos, si alguien tiene nuestro próximo estado de ánimo por una palabra que nos diga, por una maldición, si alguien tiene nuestro propio estado de ánimo por una traición, por una deslealtad, ese nos gobierna. Nuestro próximo estado de ánimo lo tiene que tener el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que una iglesia expandida es una iglesia estable. Porque la estabilidad, ¿de qué depende? De yo haber sido depositado por la palabra en el gozo del Señor. Entonces no hay altibajos emocionales. ¿Sí? Entonces sé que hoy puedo contar con Marcelo porque le está yendo bien, pero tengo la garantía de que mañana, aunque esté viviendo su peor día, voy a poder contar con Marcelo. ¿Por qué? Porque su vida salió de los altibajos emocionales y vino a la estabilidad que la vida de Cristo produce. Cristo rió, amó, abrazó a los discípulos, se alegró, se gozó, pero supo decir: acompáñenme a orar porque mi alma está triste hasta la muerte. ¿Y sabe qué eran eso? Diga, estados de ánimo. Pero ninguno de esos estados de ánimo alteró la posición espiritual desde la cual Jesús vivía sus días en la tierra. Amén. Cuando sintió que necesitaba un ajuste antes de la cruz, escogió un escenario llamado Getsemaní. Y se fue a Getsemaní y le dijo a los discípulos: acompáñenme a orar porque mi alma está triste hasta la muerte. Estoy en un profundo quebranto. Porque a lo mejor ustedes no saben, pero yo sé lo que me viene. ¿Está acá? Y escogió un escenario llamado Getsemaní, que en hebreo significa prensa de aceite. ¿Qué era Getsemaní? Que era una prensa de aceite, era una caja de madera de 1 metro por 1 metro, a donde se echaba el fruto maduro de la vid. Y las mujeres hebreas descalzas y entonando alabanzas al Señor, danzaban dentro de aquella caja y con los pies descalzos iban triturando ese fruto maduro.
Eso es lo que Getsemaní significaba. Diga prensa. Prensa de aceite. Y las mujeres hebreas, mientras iban en ese ámbito de alabanza y adoración al Señor, triturando el fruto para que el aceite que estaba dentro, que tenía toda la esencia necesaria, fuera separado de la cáscara, de la corteza inservible. Y cuando Jesús tiene delante la cruz, no se fue a hacer una cena con los discípulos para despedirse y decirle, bueno muchachos, nos vemos, fue un placer, Simón. Jesús dijo, Getsemaní, me voy al escenario donde tiene que quedar todas mis emociones rendidas al propósito eterno del Padre. Y llegó y dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Sabe lo que le estaba diciendo literalmente? Vamos, seamos sinceros. Padre, no quiero ir a la cruz. No habrá manera de que podamos omitir la cruz. ¿Y sabe cómo le respondió el Padre? Diga con silencio. ¿A cuántos Dios le ha hecho silencio en algún proceso difícil de la vida? Que usted ha dicho, Señor, dame una palabra, y ¿sabe cómo el Padre responde? Se fue, despertó al equipo de intercesión. Vamos muchachos, que los necesito orando conmigo. Y volvió a gestionar con el Padre. Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y sabe cómo respondió el Padre? Silencio. ¿Sabe lo que en mi limitación de cubano me enseña ese silencio? Me imaginaba desde mis primeros días en la fe al Padre diciéndole, Simón, esto lo arreglamos acá arriba. Jesús, esta conversación la tuvimos acá arriba y tú sabes que esto termina con la cruz. Y dice la Biblia que el sudor de Jesús era como ¿qué? Como gotas de sangre. ¿Y qué pasó? ¿Qué habilitó el Padre? Los ángeles para servirle. Hermano mío, cada vez que tú definas en tu vida que sea la voluntad del Padre en cualquier escenario de tu vida personal, matrimonial, financiera, ministerial, cada vez que tú digas, Señor, que sea tu voluntad por encima de la mía, aunque tú estés metido en esa caja de madera, en esa prensa donde está siendo triturado, cada vez que tu escenario con el Padre termine diciendo, Señor, que sea tu voluntad y no la mía, tú vas a tener una medida de servicio de Dios, que puede ser ángeles, pero lo que estoy convencido es que será la vida del Espíritu, abrazándote y confirmándote en la fe y diciéndote, bien hecho, es así. No pierdas tiempo tratando de negociar con el Padre, porque hay cosas que no van a cambiar, es así. Una vez que Jesús asumió, después de Getsemaní, le dijo a los discípulos, levántense porque ya viene el que me entrega. Y a partir de ahí vino toda la violencia que él sabía que venía sobre él. Pero ni el sistema, ni Herodes, ni Pilato, ni los perversos, ni los ignorantes de Jerusalén que estaban crucificando al Salvador, le pudieron sacar una mala palabra. Ni una declaración equivocada. Porque de Getsemaní, ¿cómo salió Jesús? Con su alma resuelta. ¿Estamos acá? Los días son complejos, como nunca antes. Le tengo una noticia, a lo mejor se ponen peor. O sea, no sabemos cómo la guerra entre Rusia y Ucrania va a terminar. No sabemos cuál es la configuración que los días van a tomar. Terremotos por donde quiera, se está sacudiendo el mundo entero. Crisis económica. Ya usted no se puede planificar a largo plazo, usted no puede planificar 10 años, ni desde el punto de vista financiero ni empresarial, porque el mes que viene es una incertidumbre. ¿Me equivoco? ¿Qué nos está enseñando un mundo así?
Que no se puede, en estos días, no podemos estar enfocados en hacer tesoros en otra cosa que no sea, diga lo eterno de Dios. Por eso que son los días de gestionar, Señor, ensánchame, pero ensánchame cuanto antes. Para llorar mis lutos, diga rápido. Versículo 4 ahí mismo en Isaías 9. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Y mire lo que dice el verso 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, ¿serán qué? ¿Sabe lo que significaba eso? Dice todo calzado, Pastor Alex, que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla. Diga el calzado de la guerra. Los zapatos de la guerra, pero además de los zapatos, del calzado, ¿de qué habla? Dice, y el manto revolcado en sangre. Escúcheme. Si gestionamos rápido el ser expandidos por el Señor, la vestidura de guerra, de lucha que usted lleva hoy, que está embarrada de sangre, porque usted tiene las heridas que tengo yo, y a lo mejor tiene algunas más, porque la vida nos ha tocado fuerte. Porque sé que vivir en Miami no significa ausencia de desafío. Usted viene para Miami y crecieron los desafíos. Y usted dirá, ¿se volvió loco el pastor? No, tengo la conciencia de que en Cuba, la vida en Cuba es mucho menos implicativa que la vida acá. Porque en Cuba te levantas por la mañana y dices, no voy a trabajar, y no pasa nada. Que Ernestico se levante mañana y diga, pastor, pastor pasa por el Arsenal. Y yo sé que usted vive con desafíos en esta nación, que a lo mejor no es la falta de alimento, nos están quitando la electricidad 12 horas al día. 12 horas al día. Cuando tu papá tiene electricidad por el día, eso significa que no la va a tener por la noche. O sea, de 6 de la mañana a 6 de la tarde no hay corriente. No se puede cocinar, no, nada. Y cuando se la ponen al pastor Ale a las 6 de la tarde, significa que a mí me la quitaron a esa hora hasta el otro día a las 6 de la mañana. Venía contándole a Marlon. ¿Sabe cómo están las familias? Ahora, ¿usted cree que no voy a entender que la iglesia en Miami está llena de desafíos? Si ustedes han pasado cada uno sus procesos purificadores, diga procesos purificadores. Porque voy a decir algo, no han sido procesos para matarte de muerte. Porque el Señor te ha sostenido en medio de todos los procesos. Si no, hijo, no estuvieras acá. Porque la bala que te pegó traía combustible para quitarte la vida. Diga procesos purificadores. Ese proceso de la vida de Cristo expandirse en nosotros, hermanos míos, no es un proceso intelectual de conocimiento. No es versículos bíblicos, frases aprendidas de memoria, eslogan aprendido de memoria. El proceso de expansión de la vida de Cristo en un hijo de Dios tiene que ver con los procesos durísimos de la vida. Señor, quiero seguirte, ¿qué hago? Un joven rico, sencillo, vende todo lo que tienes y sígueme. Se entristeció y se fue el muchacho. Porque ¿qué venía? Detrás de las campanas gloriosas, detrás de la fama de Jesús. Y Jesús dice, no has entendido de lo que esto se trata. Dice, el problema no es que te necesito pobre, el problema es que lo que necesito es que redefina el trono en tu vida. Tu trono es el dinero, no puedes seguir siendo el dinero si te quieres dedicar a esto. Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Entonces, el problema no era que se le sirve a Dios pobre, el problema en el caso del muchacho era
Diga trono. Y mientras tengamos un problema de trono, vamos a necesitar un Getsemaní. ¿Estamos acá? Porque Dios procesa lo que ama. Dios procesa lo que ama. Dios procesa lo que quiere usar. Dice amén. Alguien tiene que oír esto y decirse a sí mismo esta noche: no puedo seguir llorando, no me puedo seguir teniendo lástima. Alguien después de esta noche tiene que decir: bienvenido dolor, porque si este dolor, si esta situación que no se acaba de destrabar en mi vida es un escenario humano, me toca a mí resolverlo, pero si este dolor es un escenario divino, yo sé que de este dolor voy a salir con una capacidad que no he tenido hasta hoy. Amén. Lo quiero resumir así. Los SEALs, ellos tienen que entrenarse físicamente y tienen que expandir su capacidad muscular, porque uno de los principios de los SEAL, ¿cuál es? Que no se abandona a nadie. Y no abandonar a nadie, para los marines, para los SEAL, ¿qué significa? Que si mi hermano está herido, no abandonarlo no significa quedarme a llorar con él y decir, no abandonarlo significa ser capaz de cargarlo sobre mis hombros para alejarlo del peligro. Y para eso, ¿qué necesito? Expandir mis capacidades. Por eso es que es un entrenamiento, hermanos míos, que de 300 lo aprueban 3 o 4. Porque le voy a decir algo con todo el peso espiritual y recíbamelo en esta noche. El evangelio, a esta altura de mi vida, he entendido que no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Hemos querido, desde una mente evangélica irresponsable, hemos querido traer a todo el mundo a las grandes ligas del evangelio, y Jesús nunca pensó así. Lo primero que Jesús hizo fue tener listos escenarios purificadores. Todo el que se acercaba le decía: ven. Ahora tuve que pasar en el aeropuerto por el escáner. Bueno, Jesús tenía un escáner de convicciones. ¿Tú quieres? Sí, ven, pasa por aquí. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, si yo lo que quiero es predicar la palabra. Una plataforma, un micrófono, salir por la página web. No, es que el evangelio no es eso. El evangelio es la vida de Cristo entronada en un hombre, produciendo un carácter que le hace brillar, aunque la oscuridad de las tinieblas se multiplique todos los días. Y lo que Dios necesita no es esto que estamos haciendo en esta noche. Lo que Dios necesita es en el terreno de la puerta hacia afuera, en qué medida la vida de Cristo se purificó en cada uno de los que estamos acá. ¿Sabe por qué lo digo en esta casa? Porque esta es una casa de entrenamiento. A lo mejor si tuviéramos otro evangelio, necesitaríamos un auditorio 10 veces más grande. Pero recuerde usted, no es para todos. Jesús nunca se preocupó por las multitudes. Las multitudes venían, no las mandó a buscar. Nunca le dijo: reúname al pueblo en la plaza que vamos a tener un congreso apostólico. Venían porque identificaban en él algo que la religión no podía resolver en aquellos días. Una medida de solución de Dios. Venían las multitudes, pero venían buscando ¿qué? Panes y peces. ¿Y qué dijo el Señor? Vamos de lo que tienen ustedes. ¿Qué tienen a la mano? ¿Qué tienen a la mano? 5 panes, 3 peces, o 5 peces y 3 panes, ni me acuerdo ya. Diga poquito. Y llegó y dijo: ok, a ese poquito que tienes ahora, vamos a aplicarle el principio eterno de la expansión. Y eso poquito que tienes a la mano hoy, cuando le apliquemos la expansión gloriosa del Dios que habita la expansión, va a alcanzar para todos. Y alcanzó para todos y llenaron 12 cestas. Sobró. Pero ¿qué fueron las multitudes para Jesús? Eso, una verdad ocasional. Jesús amó otro tipo de auditorios. ¿Cuáles fueron los otros auditorios que amó? Los 70, los 12,
¿Qué tenían los 70 y los 12 que no tenían las multitudes? Que los 70 eran discípulos. ¿Estamos acá? Es diferente la expectativa de alguien que viene en la multitud que la expectativa de un discípulo. Quien viene en la multitud muchas veces viene expectante a ver qué nuevo va a pasar hoy. Un discípulo viene por una medida de entrenamiento. Y entrenamiento lo primero que es muerte. Entrenamiento es muerte de una forma actual para que una forma dilatada del Señor aparezca. Varones, a los varones, sé que las hermanas también. ¿Cuántos han pasado por el gimnasio alguna vez en la vida? Levante la mano sin temor. ¿Eh? Te creo porque tú eres un hijo de Dios, pero no. Wilson, ¿qué pasaba el segundo día? ¿Ah? Duele todo. Porque ¿cuál es el principio del incremento muscular? Por el ejercicio. ¿Qué pasa? Se rompen los músculos. Literalmente el ejercicio rompe los músculos. Se hacen fisuras en los músculos por la sobrecarga física. Y el organismo responde ¿cómo? A través de la división celular, la multiplicación celular. Se llenan esas grietas de nuevas células y el resultado fue un músculo que se incrementó. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros? Que el segundo día, le dije yo a Yara la última vez, porque lo he intentado no sé cuántas, pero la última vez le dije, mami, oremos para que el Señor me dé salud, pero yo no voy a correr más. Porque al otro día me decía, lleva a Joelín para la escuela, y yo no podía moverme. Le decía, mira, oramos por salud. Porque diga conmigo, duele. Los procesos de expansión de Dios duele. Porque expansión de Dios, diga conmigo, es muerte. Porque expansión de Dios es el espíritu matando la versión actual de Dios, porque la versión actual de Joel es muy cubana, es muy pesimista, es muy limitada, es muy orgullosa, ama mucho las plataformas. Entonces, si esa versión presente de Joel no se rompe, no muere en Cristo, Dios no puede traer la versión expandida. La versión expandida de un hijo de Dios es Cristo. Amén. Y cuando aparece la versión expandida de Dios, aparece a manera de sabiduría. Diga sabiduría. La que no hemos tenido hoy para resolver los grandes desafíos de la vida. La versión expandida es sabiduría. La versión expandida, decía al principio, es autoridad espiritual. Para que lo que hemos tenido que resolver vociferando, lo podamos resolver desde la autoridad. Padres de familia que estamos acá, cuando aparece la versión expandida, ya no habrá que gritar en la casa. Los hombres de allá de las Tunas, de Cuba de manera general, gritan para que se les crea que son la persona que está al mando. Y si tenemos que gritar, es que nadie nos está creyendo. Pero cuando aparece Cristo en la vida de un hombre, de un padre de familia, cuando aparece la integridad en la vida de un padre de familia, usted sabe lo que dicen los hijos: por donde salga ese hombre, salimos todos. Porque yo soy testigo de lo que es mi padre en lo secreto. Yo he visto a mi padre en lo secreto, yo he visto a mi padre manejando dinero, manejando los recursos. Yo he visto a mi padre cómo se conduce en la vida, yo he visto el nivel de integridad de mi padre. Y aunque no lo creamos, aunque tengan 3, 4, 5 años, ellos están mirando y a lo mejor su conciencia no entiende, pero diga su espíritu sí.
Porque su espíritu está delante de una medida encarnada de Cristo y tu niño pequeño te está mirando y no tiene conciencia, pero su espíritu está identificando algo que conoce desde la eternidad. Dice, yo conozco esta versión expandida, yo conozco esta integridad. Y el mundo y el siglo y el sistema no te los podrás robar nunca. Porque esa versión expandida de Cristo en nosotros, hermanos míos, produce un magnetismo. Por eso te decía, no trate de convencerlo de que te ayude a trabajar. Expándete y va a querer estar contigo. Mamá, abuela, tía que estás en este lugar. La opción es esa. Esa pequeña se merece la versión expandida, ¿verdad que sí? Imagínese usted lo que es venir de Cuba. Pastor Alejandro tuvo que hacer fila con nosotros 3 veces para poder comprar los pomos de refresco para la boda de Ernestico y de Heidi. ¿Te acuerdas, Pastor Junero? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Pastor? Hacer fila porque daban, ¿cuántos pomos daban? 2 por persona, diga 2 por persona. ¿Se imagina usted ir a la gasolinera de la esquina a comprar Coca-Cola y decir dame 5 y te digan no, 2 por persona? Yo le decía a Ale, y no hables porque tú eres evidentemente extranjero. Pasó como las hermanas Dichara de Argentina que van a Cuba, estuvieron con nosotros, las llevamos a la playa. Entonces había que cruzar en Puerto Padre, en el lanchón Neti. Y le digo a Ani, no hablen, porque ellas sin hablar parecían cubanas. De La Habana, blanquitas, no sé qué cosas, parecían cubanas. Digo, ni una palabra, que nos cobran caro. Ok. Nos montamos en el barquito. Pastora Tessie, cuando vamos atravesando, dice Ani, ¡guau! Pero qué mar más turquesa. El negro del bote me miró. ¡Ah! Cuando llegamos a la otra orilla, digo, ¿cuánto te debo? Me dice, $20. Digo, ¿cómo que $20? Sí, porque estas son extranjeras y yo tengo... O sea, lo que nos costaba 10 pesos cubanos nos costó $20. Porque se pronunció Ani. O sea, Pastor Ale le decíamos haciendo fila para comprar refrescos. Callado, pastor, ahí. ¿Cuántos quiere? Entonces, usted crece dentro de un sistema que lo limita todo y eso produce a nivel mental. Usted vive dentro de una caja de 1 metro por 1 metro. Entonces usted viene a Cristo y lo primero que Cristo nos invita es a una vida de expansión. Termino con esto. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en Génesis capítulo 1 cuando la tierra estaba desordenada y vacía? La tierra estaba en caos. Diga caos. Caos significa estas 3 cosas. Número 1, caos es el estado amorfo o sin forma e indefinido que se supone anterior al orden. Número 2, caos significa confusión y desorden. Y número 3, caos significa comportamiento aparentemente errático e impredecible. O sea, algo que está en caos, dice que es amorfo, no tiene forma. Dice que tiene comportamientos erráticos e impredecibles. A ver, ¿cuántos dicen, pastor, ese soy yo en algún momento de mi vida? Que no le atinaba nunca. La pastora Yara y yo, me voy a confesar porque yo soy tío de esta casa. Su tía Yara y yo, mire, vendimos caramelo, pan con mayonesa, tabaco, ron. La pastora vendía ron en la casa, la otra vida. O sea, tratábamos de buscar por dónde sacar la cabeza en Cuba. Pero no había un negocito, no había nada que yo pusiera que triunfara. O sea, todo el mundo alrededor estaba triunfando con una mesita de vender agua. Yo ponía mi mesita y a mí me fracasaba el negocio.
¿Qué es esto? ¿Sabe por qué? Porque por vivir una vida de pecado vivíamos bajo el caos. No se puede vivir en el desorden y soñar con la gloria, con la expansión. Hermanos míos, la expansión es coherente con el orden, con los ajustes del Señor. Si no nos ajustamos, decimos allá, no te vistas que no vas. Diga conmigo, orden. ¿Cómo sé que algo está bajo el gobierno del caos? Porque pierde la dinámica de la expansión y el crecimiento. Si algo no está creciendo y no se está multiplicando, está bajo el caos. No está bajo la bendición de la naturaleza de Cristo. Todo lo que tiene la naturaleza de Cristo crece, se multiplica y se expande. Gracias por su entusiasmo. Amén. ¿Por qué estamos condenados a crecer, a multiplicarnos y a expandirnos? Diga, porque tenemos la naturaleza de Cristo. Y es imposible, Pastor Ale, que la naturaleza de Cristo en ti y en mí no produzca expansión. Termino con eso. La luz como elemento apareció para resolver el caos. Y luz es revelación. Y luz es entendimiento. No es conocimiento filosófico. No es doctrina. Luz es conocimiento revelado. Es vida de Cristo hecha naturaleza. ¿Cuántos están acá? La luz la hizo aparecer el Señor para resolver el caos. Escriba esto: Dios trata con el caos dándose a conocer. Dios trata con el caos, ¿cómo dijimos? Dándose a conocer. O sea, Dios tiene una situación en un área determinada de la vida. Usted tiene una situación matrimonial que por 15 años ha hecho todos los cursos y no se resuelve. ¿Qué usted necesita? Una medida de luz de Cristo en esa área matrimonial. Que se dé a conocer la verdad de Dios en esa área. Y la verdad de Dios en esa área trae toda la solución, trae todas las coordenadas. Pero escúcheme, trae todo el arrepentimiento. Porque a lo mejor la necesidad que tenemos en el matrimonio no es más conocimiento, diga, es más arrepentimiento. Porque si alguien ha tenido acceso a conocimiento, diga, somos nosotros. Tenemos que ser sinceros. Sume los domingos, los miércoles, multiplíquelo por la cantidad de años que usted tiene en este evangelio y que yo tengo en este evangelio, y la estadística nos va a poner contra la pared. ¿Sí? Cuando usted sume la cantidad de bosquejos, la cantidad de veces que hemos escuchado la palabra, eso es una espada que nos pone contra la pared. Porque el Señor le dijo a Felipe, acércate al carro del eunuco, funcionario de la reina Candace. Y Felipe le presentó el evangelio, empezando desde los profetas. Mira, lo que estás leyendo significa esto. Aquí estaba Cristo envasado, y ese Cristo vino, se manifestó, lo crucificaron, resucitó al tercer día, y por la fe en ese Jesucristo eres salvo. ¿Qué dijo el hombre? Aquí hay agua, ¿por qué no me bautizas aquí mismo? ¿Hay algo en tu doctrina que impida que tú me puedas bautizar aquí mismo? No, nada. El único impedimento es que el conocimiento que te he impartido se haya quedado como información. Pero si lo que te he impartido hoy ha producido una medida de arrepentimiento, ven, que lo importante aquí no es el agua. Ya. Diga, un solo servicio. ¿Cuántos cultos necesito? ¿Cuántas celebraciones? ¿Cuántos servicios? Uno solo. ¿Cuántos necesitamos nosotros? Vamos, diga, uno solo. Porque somos hombres y mujeres de Dios. Amén. Porque amamos la expansión. Yo no sé tú, yo no quiero
perder tiempo. Le confieso que como casa, que como familia, cuando digo familia estoy hablando con mi esposa y con mis hijos. Como familia estamos en un profundo proceso de ajustes, donde nos hemos llamado todos, mis hijos, de manera voluntaria. No piense que es la dictadura de los padres, de manera voluntaria. Vamos, hijos, vengo de pedirle perdón a mis hijos hace unos meses. Perdónenme porque reconozco que en estos años me he agotado. Sé que la misma demanda de la congregación ha hecho que yo haya tenido poco tiempo para estar con ustedes. ¿Sabe cómo respondieron mis hijos? Con lágrimas en los ojos, diciendo: papi, no, perdónanos a nosotros que no hemos estado a la altura de la fe y del sacrificio que mi mamá y tú hacen. ¿Usted sabe lo que fue oír a mi hijo mayor decirme eso? Y a mi hijo adolescente llorando, no poder articular palabra para decirnos en medio de aquel clima glorioso, espiritual, de ajuste. Diga ajustes. Decirme mi hijo: perdóname a mí, papi, porque yo no he estado a la altura del hombre, de la mujer de Dios que los he visto, porque yo he visto todos los errores de ustedes, pero he visto cuánto aman al Señor. Entonces, no queremos perder en esta temporada. Hemos entendido, hermanos míos, que no hay nada que se pueda comparar con la gloria de Cristo siendo formado en nosotros. Hemos aprendido a valorar el dolor, diga el necesario. El apóstol Pedro decía: y si es necesario, que padezcáis por un poco de tiempo. La soledad, la deslealtad. Sabes que va a haber gente que te va a fallar en tu mundo personal, empresarial, o sea, en tu centro de trabajo. Va a haber gente que va a murmurar de ti. Y ese día tienes dos salidas: o caes en la profunda depresión, o entiendes que es el Señor amputando de tu vida gente tóxica, que son retraso, que son un yugo desigual. Porque un yugo desigual no es un cristiano con una impía solamente. Un yugo desigual es, si a Marlon y a mí no nos está gobernando la misma realidad espiritual, ahí hay un yugo desigual. Porque ante el mismo estímulo o la misma demanda del Señor, Marlon va a reaccionar, pero yo no, porque no me gobierna lo mismo. Entonces, cuando aparezca la deslealtad mañana, llora lo que está permitido, pero entiende que algo Dios está haciendo. Amén. Y no es prepararnos para todo lo malo. Yo creo lo que decía el profeta Isaías: muchachos, los zapatos que usaron en el tumulto de la batalla y el manto ese que está lleno de sangre, vamos, tiene que llegar el día en que ya no los necesites. Es lo que Isaías decía. Esa vestimenta se justifica hoy por lo que estamos resolviendo hoy. Pero si somos responsables en lo que estamos resolviendo hoy, se supone que mañana usted se pueda quitar la ropa de guerra y se enganche la ropa de rey. Los reyes no estaban todos los días en guerra, había tiempos de guerra. Por eso, ¿qué dice de David? Cuando llegó el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David se quedó en el palacio. Diga tiempo. Esas vestiduras, pregunto, ¿a quién le gustaría vivir toda la vida con el manto lleno de sangre de la batalla? ¿Sabe cuál era el anhelo del soldado? Quiero quitarme esta mugre, no quiero seguir maloliente a sangre mía o ajena. Quiero quitarme estas vestiduras, quiero llegar a casa, quiero bañarme, quiero estar con mi familia. Quiero reposar de toda una vida de guerra. Quiero ese reposo. ¿Cuántos anhelan ese reposo? ¿Sabe qué nos separa? ¿Qué nos está separando hoy de ese reposo? Una sola cosa: que hagamos los ajustes necesarios para poder ser expandidos.
diga ajustes. Cierra sus ojos, oremos en esta noche. Padre, gracias, Señor, por esta casa que amamos y que respetamos profundamente. Señor, porque entendemos que no estamos entre adolescentes espirituales. En esta noche, Señor, estoy frente a hombres y mujeres con cicatrices de guerra. Gente que han sido procesadas, sacudidas. Gente que hoy puede mostrar una cicatriz. Y la cicatriz es la señal de que hubo un daño que no tuvo potencial para sacarte de la tierra. Escúchame, si tú respiras hoy y tienes cicatrices para mostrar, significa que hubo un daño, pero que el daño no tuvo la envergadura suficiente para matarte. Fue más grande la vida de Cristo en ti. Ese es el entendimiento en esta noche. Y esas cicatrices son tu estandarte de guerra. Los ejércitos se presentaban con una bandera, con un estandarte que les identificaba. Tus cicatrices, las cicatrices en tu corazón. Cicatrices, no estoy hablando de lo que todavía sangra. Lo que todavía sangra necesita proceso. Tus cicatrices son la señal de que hubo un daño que fue resuelto por el amor y por la gracia de Dios. Señor, en esta noche yo vengo declarando, Señor, que queda cancelado en el corazón de algunos de mis hermanos, no es la realidad de todos, pero de algunos de mis hermanos, el daño de palabras dichas por personas en autoridad sobre sus vidas. Pastores, líderes del pasado que maldijeron, Dios mío, que no hubo una palabra de afirmación, de desafío, hubo maldición. Personas en autoridad, pastores, líderes, padres, tíos, chicos, esto con ustedes también, con los jóvenes, personas que te dijeron nunca lo vas a lograr, eres un imbécil, eres... Frases fuertes, perdone que suene fuerte, pero así de fuerte es lo que se dice. Serás un desgraciado toda la vida. Nunca lo vas a conseguir. Nadie de esta familia lo consiguió. ¿Por qué crees que va a ser contigo? Esas palabras terminaron domesticando nuestra mente como el tigre que va perdiendo los instintos porque trató, pero no logró romper lo que lo limitaba. Iglesia, lo que nos limita está dentro nuestro. Nunca está afuera. Nunca está afuera. Ningún sistema se puede configurar de tal manera que Cristo no tenga la llave maestra. De manera que lo que nos limita en esta noche está dentro de nuestra mente. Levante su mano y diga: Padre, gracias en esta noche. Señor, yo decido poner a un lado todo pensamiento limitante, todo tiempo creyendo que no voy a poder cambiar. Las veces que traté, las veces que me dije a mí mismo y le dije: Señor, ayúdame, esta vez sí. Y volví a los mismos ciclos, volví a ser presa de las mismas cosas. Señor, en esta noche declaro, Dios mío, que hay una ruptura, un rompimiento. Porque la palabra, Señor, produce una medida de voluntad en nuestras vidas para salir de todo aquello que sabemos que no te está dando gloria y honra en estos días. Señor, anhelo la versión amplificada que es Cristo en mí, esperanza de gloria. Cristo en mí, esperanza de gloria. Esa es la versión mía que necesitan mis hijos. Hermano, esa es la versión tuya que necesitan tus hijos.
Padre, madre, digámosle en estos días: Señor, ayúdame a salir del anonimato en mi casa. Ayúdame a salir del anonimato. Señor, traemos nuestras vidas en adoración en esta noche, en rendición. Señor, porque el tiempo es bueno, los días son buenos, los días humanos se van complejizando, pero vivimos en el día bueno que es Cristo Jesús. Todas nuestras capacidades